Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Diálogos con... Y esta noche en Otros Mundos, dentro de este otro mundo, esta otra sección, hablamos en Diálogos con, para presentar este libro, Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Dice su autor que, con toda probabilidad, hace ya 5 milenios fuimos visitados por una raza extraterrestre, cuyo testimonio se niega a desaparecer y todavía perdura inmerso en cantidad de mitos, leyendas y cosmogonías. Nibiru tan solo es una de las múltiples denominaciones que en la antigüedad recibió su lugar de origen, un planeta que recorre incansablemente las profundidades del sistema solar de un modo muy característico. El autor propone un recorrido tras las huellas del astro, aunque más que huellas, constituyen una biografía entera a través del testimonio del pueblo Dogon o Dogón y los vestigios del antiguo Egipto y la vieja Mesopotamia. Sin duda, un itinerario apasionante que no dejará a nadie indiferente, marcando un antes y un después, porque en esta obra no hay espacio para cabos sueltos, ni se deja nada al aire. Damos paso ya al autor de este trabajo, al autor de este libro. Es Samuel García Barrajón. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, te he dicho tu nombre completo, pero ¿te podemos llamar también como aparece en el libro Sam? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Hoy hay mucha expectación por parte de los oyentes, de los viajeros, porque este es un asunto que a ellos les atrae sobremanera, también a nosotros, ¿eh? Pero hablar de Nibiru ya llama la atención. Pero claro, me imagino que esta no será una pregunta que le hacemos aquí por primera vez, imagino. Pero cuando vemos y leemos el título, Nibiru, si no existe habrá que inventarlo, como bien decía Harry, ¿por qué habría que inventarlo si a lo mejor sí existe? Sí, efectivamente es un subtítulo un tanto irónico, ¿no? Lo decidí poner así, de esta manera, porque en un principio me llamó mucho la atención que algo que no me esperaba, y es que durante la investigación que me ha llevado varios años tras las huellas de este astro, pues me he encontrado con tantas y tantas referencias que no me esperaba que, de alguna manera, con esa cantidad de referencias y menciones, pues si no existiera, pues habría que inventarlo para que todo eso pues tuviera una lógica y una explicación. Le vamos a pedir a Samuel, si es posible, que se separe un poquito del teléfono porque se escucha demasiado, no sé, es posible, ¿no? Como me dice mi compañero Fulgen, ¿es así? Que se encuentra muy pegado. Bueno, pues a ver si es posible la comunicación que vaya mejor para que lo escuche bien los oyentes. Bueno, este es un libro cargado de simbología, ¿no, Samuel? Sí, así es. Yo entiendo que para hablar de civilizaciones antiguas y culturas antiguas, pues lo primero es meterse en su forma de pensar para poder comprenderlos, ¿no? Porque hay una cosa siempre importante a tener en cuenta, que es el contexto. Cada vez que se aborda una investigación de cualquier tipo, y entonces lo primero es eso, ¿no? Poder entender a quién es o lo que investiga. Claro. Y las civilizaciones antiguas, así como otras culturas que todavía sobreviven en la actualidad,
pues de alguna manera tienen un simbolismo que está basado o tiene sus raíces en el mundo natural, que a nosotros pues ya dentro de nuestra civilización empieza a quedarnos un poco lejos, y que pues trato de rescatar un poco, y por eso aparece como un pilar fundamental un poco también pues lo que es la simbología de estos pueblos, de estas culturas, que algunas pues son tan familiares y resulta tan evidente esta relación como es, por ejemplo, el Antiguo Egipto. Claro. Te he preguntado lo de simbolismo, es un libro también cargado de numerología, y qué curioso que este libro comienza con el juego de la oca, que a lo mejor para muchos, para la gran mayoría, desconocen que tiene una simbología. En este caso, Sam está fusionando, mezclando, ¿no?, lo que es el juego de la oca con una serie de simbología. ¿No es así, Sam? Sí, así es, efectivamente, Javier. Es una de las sorpresas que los lectores se van a encontrar en este trabajo, este libro de investigación, y es el juego de la oca. Lo he metido aquí, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los pilares del trabajo, como comentabas, es el simbolismo, y precisamente el juego de la oca encierra unas claves simbólicas que cuando rasgas un poco la numerología y la estructura del tablero, pues enseguida aparecen, y que precisamente pues emparenta directamente con esta simbología antigua, como la de los antiguos egipcios y otros pueblos del pasado. Y sí, me pareció pues una manera bonita y amena de empezar la investigación, porque a veces pues precisamente con un juego o jugando pues uno puede entender mejor las cosas o se le hacen más divertidas. Aquí tenemos, encima de la mesa tenemos el libro de Sam. Repito que su título es Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Como bien acaba de explicar, comienza con ese juego de la oca, desvelado, esa simbología que se encuentra encerrada, ¿no?, en sus entrañas. Pero ahí hay cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha mencionado a los Dogon. Es una tribu de la República de Mali que, bueno, muchos conocerán la historia, pero que también se encuentra aquí. Tengo también, Samuel, una pregunta de un oyente hacia ti que la haremos más adelante, pero bueno, en este caso estamos viendo aquí los Dogon. Estamos hablando de antiguos dioses instructores. También hay otro capítulo, habla de Nibiru, el planeta de la resurrección. Estamos también en el capítulo 6 hablando del rey de Roma por la puerta Soma, según comentas aquí en esa segunda parte del libro. Bueno, también nos llama la atención, Harry, el zodiaco de Dendera, ¿eh? Sí, a mí me llama la atención la carátula. La carátula. Yo quería preguntar si por algún motivo especial ha puesto ahí la esfinge. Sí, efectivamente, pues todo tiene un propósito, y como decía antes, me he encontrado muchas menciones y referencias a este Nibiru que persigo, que no es más que una especie de astro sagrado de diversas culturas y civilizaciones, y que he elegido Nibiru porque ya existía de algún modo un precedente, ¿no?, de otros investigadores anteriores, y entendí que la gente pues podría captarlo mejor o más pronto, ¿no? Pero siguiendo la línea de estos astros sagrados de la antigüedad en distintos lugares, pues tenemos el equivalente egipcio, que presenta todas las mismas características cuando uno lo examina a fondo, que no es otro que un astro llamado Horus del Aduat, y que también queda ahí un poco relacionado con la figura de los dioses instructores del pasado, como lo son los Shensuhor en el Antiguo Egipto. Y precisamente la esfinge aparece ahí porque la esfinge, aparte de ser un monumento que tiene 4.500 años, pues sus dos nombres nos apuntan a que puede ser un monumento de alguna manera dedicado a Horus, porque su nombre, tanto el nombre egipcio de Armakis como el nombre árabe de
Abu el Hol, pues de alguna manera entroncan con ese Horus. Y si bien ese Horus con el tiempo se va acercando más a la imagen del sol, en la antigüedad, cuando se construyó la Esfinge, e incluso antes, encontramos referencias en el Antiguo Egipto a que ese Horus del Aduat es una estrella. Entonces entiendo que es muy posible de que efectivamente la Esfinge pues pueda ser un monumento dedicado a este astro sagrado que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo hasta quedar prácticamente olvidado en nuestros días, y eso es lo que he tratado de hacer con el libro, ¿no? Un poco recomponer los pasos y efectivamente pues también aparece referenciado en lo que es el zodíaco de Dendera como un astro sagrado, y ahí están, a ver si hemos tratado de recuperarlos. Mucho se ha hablado, como decía antes, de esta tribu, de los Dogon. Sin embargo, hay algún que otro eco de alguna persona o personas que han venido manteniendo que todo esto no es así. Pero tú has podido profundizar e indagar y realmente conocer que lo que cuenta esta tribu es realmente que remontarse a tantos años atrás. Pues precisamente también al final ha resultado todos los saberes incluidos en la cosmogonía Dogon, pues una pieza clave en esta historia, ¿no? que he plasmado en el libro. Mucho se ha escrito sobre el tema, pues precisamente por esto, ¿no? Porque han causado tanta controversia que pues siempre hay gente, investigadores que lo defienden, otros que encuentran elementos que hacen pensar que pudiera tratarse de una farsa, ¿no? Hay un poco de todo. Efectivamente, yo he tratado de profundizar y en los medios que yo tengo, que ha sido pues la contrastación de diferentes trabajos y obras, y lo que puedo subrayar es que todo el saber que yo rescato de la cosmogonía Dogon, que está basado en los trabajos del antropólogo francés Marcel Griaud, sí, y no en otros, pues efectivamente se necesita de varias contrastaciones para poder verificar, ¿no? Entonces yo me fijé en una serie de elementos que se repetían de forma sorprendente en lo que es otras tradiciones como el Antiguo Egipto o la Sumeria de Mesopotamia. Entonces, claro, al repetirse esta serie de elementos, como este astro sagrado, que es el protagonista del libro, que en la tribu Dogon pues los llaman Iepelutolo y aseguran que sus dioses vinieron desde allí, pues no es un caso aislado, sino que en el Egipto antiguo pues tenemos también el Horus de la Duata, que hacía referencia, y esos Shemshujor, y entonces pues al empezar a encontrarme otros paralelismos en el mundo antiguo, pues entiendo que posiblemente haya algo más detrás de estas historias que no necesariamente pues tengan que ser falsas, sí, pero que sin duda pues merece la pena seguir investigando en pos de lo que podamos encontrar. Sí, sigo un momento con la portada, porque me parece muy estética además. Aparte del simbolismo, al fondo hay dos pirámides, pero si interpreto bien, está la constelación de Orión. ¿Me equivoco? De Orión, sí. Sí, parece que es la constelación de Orión la que aparece en la portada. ¿Es así, Samuel? Bueno, se parece un poco, pero... ¿No es? Pero no es. No es. Porque están aquí las tres, ¿no? La formación. Bueno, parece, a lo mejor también se ha ido un poco buscando ese cielo atractivo que vemos por las noches, y que al final también debería de verse la estrella Sirio, tan venerada por los egipcios, como bien sabe Sam, y que mira por donde también los Dogon decían que unos seres procedentes del sistema de Sirio llegaron a sus tierras hace ya unos cuantos años. Quizá estamos hablando de hace unos casi 1000 años, ¿no? Como bien dices, la figura de Sirio y Orión, pues en el Egipto antiguo son muy importantes, también lo son para los Dogon, aunque solo se conozca la parte de Sirio de un modo
popular, y también lo son, para sorpresa de muchos, pues para la antigua Mesopotamia, y es uno de los puntos de convergencia que yo me he encontrado en la investigación. Precisamente sobre los Dogon se ha hablado mucho. Cuando uno profundiza, pues lo que sus dioses vinieron desde Sirio, pues es una especie de leyenda urbana, digámoslo así, porque digamos que es una idea que planteó Robert Temple como posibilidad en su día, sí, en el libro El misterio de Sirio. Y bueno, toda la gente, o la mayoría de gente, se ha quedado con eso, pero volviendo a la fuente primordial de Marcel Grial, que es la obra de Palafox, pues allí nos encontramos con algo ligeramente diferente, y es que esos dioses vendrían, o los relacionan con este astro equivalente al Nibiru, pero en la versión Dogon. Lo que ocurre que Sirio y Orión, pues de alguna manera están vinculados en sus cosmogonías, y sería otra historia que al final pues acaba impregnando todo en su forma de ver el mundo, y de aquí pues puede deberse un poco su confusión. El tiempo que hace que tuvieron ese encuentro con sus dioses, pues solo con la versión Dogon no podemos hacernos una idea en concreto, porque los mismos Dogon hablan de que ellos recibieron pues todo ese saber, toda esta historia de sus dioses a partir de unas gentes que ellos denominan los Teyen, que se encontraron en el lugar que ahora habitan, pues cuando ellos migraron desde la parte sur de Mali, donde habitaban con anterioridad. Y cuando llegaron a la meseta de Bandiagara, pues donde ahora se encuentran, pues efectivamente se encontraron con esos Teyem que le contaron todas estas historias. Los Teyem, pues ese encuentro con los Teyem lo situaríamos, como habéis dicho, hace 1000 años, pero seguramente como pigmeos que eran los Teyem y de tradiciones muy antiguas, pues ese encuentro pues bien pudiera retrotraerse a miles de años atrás. Y claro, yo llego a la conclusión de que fue hace 5000 años, porque repito, tienen muchas convergencias las historias de dioses y astros sagrados sumerios, egipcios y dogones, y a través de varias claves estelares que expongo en mi libro, pues nos llevarían a ese 3000 antes de Cristo y alrededores, donde de alguna manera hay un punto de inflexión también en la civilización. Sam nació en Valencia, España. Desde muy temprana edad afloró en su persona una curiosidad insaciable por todo tipo de conocimientos, y en especial por aquello que resulta misterioso u enigmático. Esta particularidad, unida a sus dotes de profundización, le han convertido en un hábil investigador y audaz a la vez, en cuanto ha dado rienda suelta a otra de sus pasiones, el estudio y la comparación de diversas mitologías. Ahora, por vez primera, después de 7 años de intensa actividad vocacional, examinando el pensamiento simbólico que acompaña al hombre y el cosmos que le rodea, desde varios enfoques y de forma autodidacta e independiente, ha decidido compartir abiertamente sus conclusiones con el mundo. Enseguida le vamos a preguntar a Sam por el planeta Nibiru, porque estoy seguro que muchos oyentes quieren conocer más datos y qué piensa el escritor, el autor de este libro, sobre ese planeta. Para muchos una auténtica locura que no puede existir, y para otros algo que se viene acercando, según esos textos que dicen que tiene una órbita de 3600 años, y se comenta que ya estamos en época de recibirlo. Pero antes, Sam, hay un oyente, Juan Carlos Heredia, que nos dice, bueno, al margen de decir que es un interesante programa el de esta noche, dice que le gustaría, si es posible, hicieras una exposición de los Apkalus y los Sensujor. Bueno, has mencionado ya los Sensujor anteriormente, y aunque dice que siempre el tiempo nos va persiguiendo, pero si es posible que lo hicieras. Sí, pues brevemente,
comentar que igual que los Sen-Suhor, pues en la tradición sumeria existe la figura de estos dioses instructores que podemos encontrar pues en muchas otras culturas también, que siempre queda un poco la imagen de mítica, ¿no? Yo trato de plantear la posibilidad de que sea algo más por la cantidad de detalles que coinciden y convergen pues estas tradiciones si las comparas unas con otras. Y los acayos pues serían estos dioses instructores en la versión sumero-babilónica, que se remontaría pues también a esos 5.000 años de antigüedad de los que hablábamos antes. Y bueno, las tradiciones pues con el tiempo se van perdiendo elementos, pero bueno, a través de lo que son los fragmentos de Beroso, un sumo sacerdote y historiador del siglo III antes de Cristo, pues nos han quedado una serie de fragmentos donde habla de esos Apkalus y ese encuentro que tuvieron con nuestros antepasados, que eran una especie de seres de otros mundos que vinieron a bordo de sus huevos resplandecientes o huevos voladores, que es los términos que han manejado pues no solo Beroso, sino algunos historiadores de la época clásica también. Y bueno, su aspecto era de mitad pez, mitad humanos, y para los antiguos sumerios y babilonios pues fueron ellos los que les dieron todo ese saber que ellos luego pues aplicarían en su civilización pues de un modo práctico, con sus templos, rituales y demás. Y bueno, ahí está un poco la figura de los Apkalus. Esos Sen-Suhor, seres semidioses, conocidos también como los resplandecientes, para otros auténticos dioses, o mejor dicho, seres de otro mundo. Y como decía antes Sam, Nibiru, un planeta imposible que exista y para otros una realidad que se acerca poco a poco, ¿es cierto así? Sí, como dices, está claro que en Internet y otros lugares pues se ha hablado mucho del tema, y precisamente pues en la mayoría de ocasiones pues no, o sea, se dice muchas cosas que cuando profundizas un poco pues ves que no tienen sentido, ¿no? Que si Nibiru chocará contra la Tierra, que si ya es visible y nosotros no lo vemos, ¿no? Que si está habitado por seres reptilianos que conspiran en nuestro planeta, pues hay mucha información por ahí que, bueno, cada uno, pues yo tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Cada uno, que yo aconsejo que se contraste la información y que cada uno saque pues sus propias conclusiones. Como apuntaba al principio de la entrevista, pues Nibiru, pues ya ha habido otros autores. Todo el mundo conocerá a Zecharia Sitchin, que es el que puso un poco pues esta historia del planeta Nibiru. Y bueno, yo evidentemente pues tengo que hablar que él, porque tengo que decir que mis líneas de investigación pues realmente no tienen nada que ver con Sitchin, aunque hablemos de el mismo nombre para un supuesto planeta que todavía no se ha descubierto en el sistema solar. Yo llego a mis conclusiones pues analizando tradiciones y elementos astronómicos de la antigüedad, y si bien no puedo asegurar que es un planeta 100%, es para mí la opción más probable, teniendo en cuenta los elementos de juicio con los que me he encontrado, ¿no? Pero también puede ser, pues, curiosamente, como tú mencionabas en las noticias, este cometa que se ve cada 7.000 años, el cometa Lovejoy, sí. pues
También podría ser, ¿por qué no?, que un cuerpo celeste similar a este cometa, cada 7.000 años, pues se acerque tanto como para resultar visible, y que mezcla de mitologías y otras cosas, pues al final acabará emparentándose con los dioses de la antigüedad, en aquella época tan remota en la que fue visible, porque de eso sí que estoy seguro, porque hay muchas referencias. Y bueno, ahí queda un poco, ¿no? Mi hipótesis es la que es un planeta, y habríamos de localizarlo para seguir investigando acerca de esos dioses instructores, si son fantasía o no, pero evidentemente no me puedo cerrar a otras hipótesis, como que pueda ser un cometa o otro tipo de astro todavía no localizado. Claro, no podemos introducir mucho más en la fantasía y pensar que a lo mejor no se trataba de un planeta, sino de una nave, ¿no?, que podía ser gigantesca. No quiero comparar películas con la realidad, pero bueno, ahí tenemos Star Wars, por ejemplo, en ese planeta, ¿no?, le llamaban, ¿cómo era? ¿La estrella? ¿El planeta estrella? No. ¿Cómo era? No me acuerdo bien. Bueno, este planeta que era artificial, sí. Y ahí es donde estaban pues todos los malos de la película, ¿no? Ahí se encontraba Darth Vader. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte, efectivamente. Sí. Es un planeta, con esa forma de planeta, pero y era artificial. Sí. Bueno, no quiero pensar en esto y llevar el cine a lo que podría ser una realidad, pero quién sabe, ¿no? Lo cierto es que ahí están algunos datos, porque realmente, y como bien también ha comentado Sam, este planeta está totalmente diseminado, dijéramos, entre comillas, de huellas de seres de otros mundos, por lo menos en el pasado, ¿no? Estaba pensando un poco en esa conexión Dogón-Egipto que estaban comentando. Me acordé de una conferencia hace 45 años en Bolivia. Vino un antropólogo y expuso un dato muy inquietante sobre una estela egipcia donde decía: recuerda, oh hombre, que cuando yo vine, tú aún vivías en las cavernas. Uh-huh. Y lo ha comentado a su manera, claro. Yo no sé si la autora conoce esa estela egipcia en jeroglíficos. No sé si te escuchas. ¿Le escuchas bien, Sam? Sí, le escucho perfectamente. Me ha dejado pues con los pelos de punta un poco, porque me ha impactado un poco la leyenda de esta estela, ¿no? Sí. Porque efectivamente Sirio y Orión tienen mucho que decir en esta historia de Nibiru. Lo que pasa que, claro, no da tiempo a profundizar mucho, ¿no? Pero no la conocía, pero me resulta muy interesante. Y sí, esta conexión egipcia-Dogón también se repite en Sumer, e incluso más allá, porque ojeando la obra de Aristóteles también hay una referencia muy importante, a mi juicio, y que converge con estas tres tradiciones, y es que consideran a Sirio, digamos, entre comillas, la madre de lo que sería nuestro sistema solar. Entonces, que eso se lo digan los Dogón, que aparentemente los egipcios, pues también lo que ellos dicen de Sirio se puede interpretar como tal, y encontrarte referencias similares tanto en Numa Elis como en los trabajos de Aristóteles, pues a uno no le queda más que por poco pensar que en la antigüedad esta afirmación pues de alguna manera era compartida por muchos pueblos, y hay que buscar un origen, ¿no? Alguien se lo tuvo que contar, o en algún momento se inventaron esta historia, pero me resulta muy curioso que se repita por diferentes partes del mundo que aparentemente no han tenido una conexión física, y por eso me atrae, y pienso que hay que seguir investigando en pos de a lo que podemos llegar, que se esconda detrás de estas afirmaciones. Dice el autor que el itinerario discurre por varios lugares y momentos, redescubriendo claves que han estado ahí durante mucho tiempo, y dado que me resultan apasionantes,
he decidido compartirlas con el mundo. Sin duda alguna, yo le digo a los oyentes que este libro es aconsejable 100%. No todo lo que hemos hablado es lo que aparece aquí, aparece muchísimo más, pero merece la pena no destriparlo demasiado, porque aquellos amantes a los enigmas del pasado, sobre todo ceñido a los dioses instructores, como bien dice Sam, es una maravilla, una delicia poder sumergirse en la lectura de este libro y conocer datos y muchas cosas que son realmente atractivas para el mundo antiguo. Ese mundo antiguo que de alguna forma interactúa con este mundo moderno, por tanto los oyentes deben de inmiscuirse, como decía, y conocer lo que aquí nos cuenta el autor, Sam, que es Samuel García Barrajón. Y solamente queda pues agradecerte tu intervención en Otros Mundos. Espero y deseo, en nombre de todo el equipo, que este libro tenga el éxito que ya sabemos que está teniendo, y que los oyentes, de verdad, que se hagan ya con un libro como el que yo tengo en mis manos, porque les va a encantar. Su título es Nibiru, si no existe, habrá que inventarlo. Y a ti, Sam, solamente, como decía, enviarte un fuerte abrazo. Si tienes que decir alguna cosa más, aprovecha el tiempo. Pues sí, agradezco mucho pues la oportunidad de haber podido estar en tu programa. Para mí es un privilegio, y más el poder compartir pues las inquietudes de uno pues con la gente que esté interesada en el tema, y por supuesto pues a todos los amigos de la nave del misterio que estén interesados, pues les invito a que conozcan el libro, y eso, hay que investigar, contrastar información, y ahí pues van a encontrar mucha. Sin duda, no les va a dejar indiferente este libro, de verdad, háganse con él, porque es aconsejado por el equipo de Otros Mundos. Repito, Nibiru, si no existe, habrá que inventarlo. Sam, fortísimo abrazo, como decía, gracias, y que sigan los éxitos. Gracias, un fuerte abrazo. Y hasta aquí con este mundo, es Diálogos con. Hemos comentado, hemos hablado, en este caso nos ha comentado él, hemos hablado con Sam, Samuel García Barrajón, autor de este libro. Recuerden, por eso estoy redundando tanto su título, Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Diálogos con. Y esta noche en Otros Mundos, dentro de este otro mundo, esta otra sección, hablamos en Diálogos con, para presentar este libro, Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Dice su autor que, con toda probabilidad, hace ya 5 milenios fuimos visitados por una raza extraterrestre, cuyo testimonio se niega a desaparecer y todavía perdura inmerso en cantidad de mitos, leyendas y cosmogonías. Nibiru,
tan solo es una de las múltiples denominaciones que en la antigüedad recibió su lugar de origen, un planeta que recorre incansablemente las profundidades del sistema solar de un modo muy característico. El autor propone un recorrido tras las huellas del astro, aunque más que huellas, constituyen una biografía entera a través del testimonio del pueblo Dogon o Dogón y los vestigios del antiguo Egipto y la vieja Mesopotamia. Sin duda, un itinerario apasionante que no dejará a nadie indiferente, marcando un antes y un después, porque en esta obra no hay espacio para cabos sueltos, ni se deja nada al aire. Damos paso ya al autor de este trabajo, al autor de este libro. Es Samuel García Barrajón. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, te he dicho tu nombre completo, pero ¿te podemos llamar también como aparece en el libro Sam? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Hoy hay mucha expectación por parte de los oyentes, de los viajeros, porque este es un asunto que a ellos les atrae sobremanera, también a nosotros, ¿eh? Pero hablar de Nibiru ya llama la atención. Pero claro, me imagino que esta no será una pregunta que le hacemos aquí por primera vez, imagino. Pero cuando vemos y leemos el título Nibiru, si no existe habrá que inventarlo, como bien decía Harry, ¿por qué habría que inventarlo si a lo mejor sí existe? Sí, efectivamente es un subtítulo un tanto irónico, ¿no? Lo decidí poner así, de esta manera, porque en un principio me llamó mucho la atención que algo que no me esperaba, y es que durante la investigación que me ha llevado varios años tras las huellas de este astro, pues me he encontrado con tantas y tantas referencias que no me esperaba que de alguna manera con esa cantidad de referencias y menciones, pues si no existiera, pues habría que inventarlo para que todo eso pues tuviera una lógica y una explicación. Le vamos a pedir a Samuel, si es posible, que se separe un poquito del teléfono porque se escucha demasiado, no sé, es posible, ¿no? Como me dice mi compañero Fulgen, ¿es así? Que se encuentra muy pegado. Bueno, pues a ver si es posible la comunicación que vaya mejor para que lo escuche bien los oyentes. Bueno, este es un libro cargado de simbología, ¿no, Samuel? Sí, así es. Yo entiendo que para hablar de civilizaciones antiguas y culturas antiguas, pues lo primero es meterse en su forma de pensar para poder comprenderlos, ¿no? Porque hay una cosa siempre importante a tener en cuenta, que es el contexto. Cada vez que se aborda una investigación de cualquier tipo, y entonces lo primero es eso, ¿no? Poder entender a quiénes o lo que investiga. Claro. Y las civilizaciones antiguas, así como otras culturas que todavía sobreviven en la actualidad, pues de alguna manera tienen un simbolismo que está basado o tiene sus raíces en el mundo natural, que a nosotros pues ya dentro de nuestra civilización empieza a quedarnos un poco lejos, y que pues trato de rescatar un poco, y por eso aparece como un pilar fundamental un poco también pues lo que es la simbología de estos pueblos, de estas culturas, que algunas pues son tan familiares y resulta tan evidente esta relación como es, por ejemplo, el Antiguo Egipto. Claro. Te he preguntado lo de simbolismo, es un libro también cargado de numerología, y qué curioso que este libro comienza con el juego de la oca, que a lo mejor para muchos, para la gran mayoría, desconocen que tiene una simbología. En este caso Sam está fusionando, mezclando, ¿no?, lo que es el juego de la oca con una serie de simbología. ¿No es así, Sam? Sí, así es, efectivamente, Javier. Es una de las sorpresas que los lectores se van a encontrar en este trabajo, este libro de investigación, y es el juego de la oca. Lo he metido aquí, pues precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los pilares del trabajo, como comentabas, es el simbolismo, y
precisamente el juego de la oca encierra unas claves simbólicas que cuando rasgas un poco la numerología y la estructura del tablero, pues enseguida aparecen, y que precisamente pues emparenta directamente con esta simbología antigua, como la de los antiguos egipcios y otros pueblos del pasado. Y sí. Me pareció pues una manera bonita y amena de empezar la investigación, porque a veces pues precisamente con un juego o jugando pues uno puede entender mejor las cosas o se le hacen más divertidas. Aquí tenemos, encima de la mesa tenemos el libro de Sam, repito que su título es Nibiru, si no existe habrá que inventarlo, como bien acaba de explicar, comienza con ese juego de la oca, desvelado, esa simbología que se encuentra encerrada, ¿no?, en sus entrañas. Pero ahí hay cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha mencionado a los Dogon, es una tribu de la República de Mali que, bueno, muchos conocerán la historia, pero que también se encuentra aquí. Tengo también, Samuel, una pregunta de un oyente hacia ti que la haremos más adelante, pero bueno, en este caso estamos viendo aquí los Dogon. Estamos hablando de antiguos dioses instructores, también hay otro capítulo, habla de Nibiru, el planeta de la resurrección. Estamos también en el capítulo 6 hablando del rey de Roma por la puerta Soma, según comentas aquí en esa segunda parte del libro. Bueno, también nos llama la atención, Harry, el zodiaco de Dendera, ¿eh? Sí, a mí me llama la atención la carátula. Yo quería preguntar si por algún motivo especial ha puesto ahí la esfinge. Sí, efectivamente, pues todo tiene un propósito, y como decía antes, me he encontrado muchas menciones y referencias a este Nibiru que persigo, que no es más que una especie de astro sagrado de diversas culturas y civilizaciones, y que he elegido Nibiru porque ya existía de algún modo un precedente, ¿no?, de otros investigadores anteriores, y entendí que la gente pues podría captarlo mejor o más pronto, ¿no? Pero siguiendo la línea de estos astros sagrados de la antigüedad en distintos lugares, pues tenemos el equivalente egipcio, que presenta todas las mismas características cuando uno lo examina a fondo, que no es otro que un astro llamado Horus de la Duat, y que también queda ahí un poco relacionado con la figura de los dioses instructores del pasado, como lo son los Shem-Suhor en el antiguo Egipto. Y precisamente la esfinge aparece ahí porque la esfinge, aparte de ser un monumento que tiene 4.500 años, pues sus dos oficialmente, nombres nos ¿no?, apuntan a que puede ser un monumento de alguna manera dedicado a Horus, porque su nombre, tanto el nombre egipcio de Armakis como el nombre árabe de Abu el-Hol, pues de alguna manera entroncan con ese Horus. Y si bien ese Horus con el tiempo se va acercando más a la imagen del sol, en la antigüedad, cuando se construyó la esfinge e incluso antes, encontramos referencias en el antiguo Egipto a que ese Horus de la Duat es una estrella. Entonces entiendo que es muy posible de que efectivamente la esfinge pues pueda ser un monumento dedicado a este astro sagrado que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo hasta quedar prácticamente olvidado en nuestros días, y eso es lo que he tratado de hacer con el libro, ¿no? Un poco recomponer los pasos, y efectivamente pues también aparece referenciado en lo que es el zodíaco de Dendera como un astro sagrado, y ahí están, a ver si hemos tratado de recuperarlos. Mucho se ha hablado, como decía antes, de esta tribu, de los Dogon. Sin embargo, hay algún que otro eco de alguna persona o personas que han venido manteniendo que todo esto no es así. Pero tú has podido profundizar e indagar y realmente conocer que lo que cuenta esta tribu es realmente que remontarse a tantos años atrás. Pues precisamente también al final ha resultado
todos los saberes incluidos en la cosmogonía Dogon, pues una pieza clave en esta historia, ¿no? que he plasmado en el libro. Mucho se ha escrito sobre el tema, pues precisamente por esto, ¿no? Porque han causado tanta controversia que pues siempre hay gente, investigadores que lo defienden, otros que encuentran elementos que hacen pensar que pudiera tratarse de una farsa, ¿no? Hay un poco de todo. Efectivamente, yo he tratado de profundizar y en los medios que yo tengo, que ha sido pues la contrastación de diferentes trabajos y obras, y lo que puedo subrayar es que todo el saber que yo rescato de la cosmogonía Dogon, que está basado en los trabajos del antropólogo francés Marcel Griaud, sí, y no en otros, pues efectivamente se necesita de varias contrastaciones para poder verificar, ¿no? Entonces yo me fijé en una serie de elementos que se repetían de forma sorprendente en lo que es otras tradiciones como el Antiguo Egipto o la Sumeria de Mesopotamia. Entonces, claro, al repetirse esta serie de elementos, como este astro sagrado, que es el protagonista del libro, que en la tribu Dogon pues los llaman Iepelutolo y aseguran que sus dioses vinieron desde allí, pues no es un caso aislado, sino que en el Egipto antiguo pues tenemos también el Horus de la Duata, que hacía referencia, y esos Shemsuhor, y entonces pues al empezar a encontrarme otros paralelismos en el mundo antiguo, pues entiendo que posiblemente haya algo más detrás de estas historias que no necesariamente pues tengan que ser falsas, sí, pero que sin duda pues merece la pena seguir investigando en pos de lo que podamos encontrar. Sí, sigo un momento con la portada, porque me parece muy estética además. Aparte del simbolismo, al fondo hay dos pirámides, pero si interpreto bien, está la constelación de Orión. ¿Me equivoco? De Orión, sí. Sí, parece que es la constelación de Orión la que aparece en la portada. ¿Es así, Samuel? Bueno, se parece un poco, pero... ¿No es? Pero no es. No es. Porque están aquí las tres, ¿no? La formación. Bueno, parece, a lo mejor también se ha ido un poco buscando ese cielo atractivo que vemos por las noches, y que al final también debería de verse la estrella Sirio, tan venerada por los egipcios, como bien sabe Sam, y que mira por donde también los Dogon decían que unos seres procedentes del sistema de Sirio llegaron a sus tierras hace ya unos cuantos años. Quizá estamos hablando de hace unos casi 1000 años, ¿no? Como bien dices, la figura de Sirio y Orión, pues en el Egipto antiguo son muy importantes, también lo son para los Dogon, aunque solo se conozca la parte de Sirio de un modo popular, y también lo son, para sorpresa de muchos, pues para la antigua Mesopotamia, y es uno de los puntos de convergencia que yo me he encontrado en la investigación. Precisamente sobre los Dogon se ha hablado mucho. Cuando uno profundiza, pues lo que sus dioses vinieron desde Sirio, pues es una especie de leyenda urbana, digámoslo así, porque digamos que es una idea que planteó Robert Temple como posibilidad en su día, sí, en el libro El misterio de Sirio, y bueno, toda la gente, o la mayoría de gente, se ha quedado con eso, pero volviendo a la fuente primordial de Marcel Griaud, que es la obra de Palafox, pues allí nos encontramos con algo ligeramente diferente, y es que esos dioses vendrían o los relacionan con este astro equivalente al Nibiru, pero en la versión Dogon. Lo que ocurre que Sirio y Orión pues de alguna manera están vinculados en sus cosmogonías, y sería otra historia que al final pues acaba impregnando todo en su forma de ver el mundo, y de aquí pues puede deberse un poco su confusión. El tiempo que hace que tuvieron ese encuentro con sus dioses, pues solo con la versión
Dogon no podemos hacernos una idea en concreto, porque los mismos Dogon hablan de que ellos recibieron pues todo ese saber, toda esta historia de sus dioses a partir de unas gentes que ellos denominan los Teyen, que se encontraron en el lugar que ahora habitan, pues cuando ellos migraron desde la parte sur de Mali, donde habitaban con anterioridad. Y cuando llegaron a la meseta de Bandiagara, pues donde ahora se encuentran, pues efectivamente se encontraron con esos Teyem que le contaron todas estas historias. Los Teyem, pues ese encuentro con los Teyem lo situaríamos, como habéis dicho, hace 1000 años, pero seguramente como pigmeos que eran los Teyem y de tradiciones muy antiguas, pues ese encuentro pues bien pudiera retrotraerse a miles de años atrás. Y claro, yo llego a la conclusión de que fue hace 5000 años porque, repito, tienen muchas convergencias las historias de dioses y astros sagrados sumerios, egipcios y dogones, y a través de varias claves estelares que expongo en mi libro, pues nos llevarían a ese 3000 antes de Cristo y alrededores, donde de alguna manera hay un punto de inflexión también en la civilización. Sam nació en Valencia, España. Desde muy temprana edad afloró en su persona una curiosidad insaciable por todo tipo de conocimientos y en especial por aquello que resulta misterioso u enigmático. Esta particularidad, unida a sus dotes de profundización, le han convertido en un hábil investigador y audaz a la vez en cuanto ha dado rienda suelta a otra de sus pasiones, el estudio y la comparación de diversas mitologías. Ahora, por vez primera, después de 7 años de intensa actividad vocacional, examinando el pensamiento simbólico que acompaña al hombre y el cosmos que le rodea, desde varios enfoques y de forma autodidacta e independiente, ha decidido compartir abiertamente sus conclusiones con el mundo. Enseguida le vamos a preguntar a Sam por el planeta Nibiru, porque estoy seguro que muchos oyentes quieren conocer más datos y qué piensa el escritor, el autor de este libro, sobre ese planeta. Para muchos una auténtica locura que no puede existir, y para otros algo que se viene acercando, según esos textos que dicen que tiene una órbita de 3600 años y se comenta que ya estamos en época de recibirlo. Pero antes, Sam, hay un oyente, Juan Carlos Heredia, que nos dice, bueno, al margen de decir que es un interesante programa el de esta noche, dice que le gustaría, si es posible, hicieras una exposición de los Apkalus y los Sensujor. Bueno, has mencionado ya los Sensujor anteriormente, y aunque dice que siempre el tiempo nos va persiguiendo, pero si es posible que lo hicieras. Sí, pues brevemente comentar que igual que los Sensujor, pues en la tradición sumeria existe la figura de estos dioses instructores que podemos encontrar pues en muchas otras culturas también, que siempre queda un poco la imagen de mítica, ¿no? Yo trato de plantear la posibilidad de que sea algo más por la cantidad de detalles que coinciden y convergen pues estas tradiciones si las comparas unas con otras. Y los Akayus pues serían estos dioses instructores en la versión sumero-babilónica, que se remontaría pues también a esos 5000 años de antigüedad de los que hablábamos antes. Y bueno, las tradiciones pues con el tiempo se van perdiendo elementos, pero bueno, a través de lo que son los fragmentos de Beroso, un sumo sacerdote y historiador del siglo III antes de Cristo, pues nos han quedado una serie de fragmentos donde habla de esos Apkalus y ese encuentro que tuvieron con nuestros antepasados, que eran una especie de seres de otros mundos que vinieron a bordo de sus huevos resplandecientes o huevos voladores, que es los términos que
que han manejado pues no solo Beroso, sino algunos historiadores de la época clásica también. Y bueno, su aspecto era de mitad pez, mitad humanos, y para los antiguos sumerios y babilonios pues fueron ellos los que les dieron todo ese saber que ellos luego pues aplicarían en su civilización pues de un modo práctico, con sus templos, rituales y demás. Y bueno, ahí está un poco la figura de los Apkallis. Esos Sanshujor, seres semidioses, conocidos también como los resplandecientes, para otros auténticos dioses, o mejor dicho, seres de otro mundo. Y como decía antes Sam, Nibiru, un planeta imposible que exista y para otros una realidad que se acerca poco a poco. ¿Es cierto así? Sí, como dices, está claro que en Internet y otros lugares pues se ha hablado mucho del tema, y precisamente pues en la mayoría de ocasiones pues no, o sea, se dice muchas cosas que cuando profundizas un poco pues ves que no tienen sentido, ¿no? Que si Nibiru chocará contra la Tierra, que si ya es visible y nosotros no lo vemos, ¿no? Que si está habitado por seres reptilianos que conspiran en nuestro planeta, pues hay mucha información por ahí que, bueno, cada uno, pues yo tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Cada uno, que yo aconsejo que se contraste la información y que cada uno saque pues sus propias conclusiones. Como apuntaba al principio de la entrevista, pues Nibiru, pues ya ha habido otros autores. Todo el mundo conocerá a Zecharia Sitchin, que es el que puso un poco pues esta historia del planeta Nibiru. Y bueno, yo evidentemente pues tengo que hablar que él, porque tengo que decir que mis líneas de investigación pues realmente no tienen nada que ver con Sitchin, aunque hablemos de el mismo nombre para un supuesto planeta que todavía no se ha descubierto en el sistema solar. Yo llego a mis conclusiones pues analizando tradiciones y elementos astronómicos de la antigüedad, y si bien no puedo asegurar que es un planeta 100%, es para mí la opción más probable, teniendo en cuenta los elementos de juicio con los que me he encontrado, ¿no? Pero también puede ser, pues, curiosamente, como tú mencionabas en las noticias, este cometa que se ve cada 7.000 años, el cometa Lovejoy, sí. Pues también podría ser, ¿por qué no?, que un cuerpo celeste similar a este cometa cada 7.000 años pues se acerque tanto como para resultar visible, y que mezcla de mitologías y otras cosas pues al final acabará emparentándose con los dioses de la antigüedad, en aquella época tan remota en la que fue visible, porque de eso sí que estoy seguro, porque hay muchas referencias. Y bueno, ahí queda un poco, ¿no? Mi hipótesis es la que es un planeta, y habríamos de localizarlo para seguir investigando acerca de esos dioses instructores, si son fantasía o no, pero evidentemente no me puedo cerrar a otras hipótesis, como que pueda ser un cometa o otro tipo de astro todavía no localizado. Claro, no podemos introducir mucho más en la fantasía y pensar que a lo mejor no se trataba de un planeta, sino de una nave, ¿no?, que podía ser gigantesca. No quiero comparar películas con la realidad, pero bueno, ahí tenemos Star Wars, por ejemplo, en ese planeta, ¿no?, le llamaban, ¿cómo era? ¿La estrella? ¿El planeta estrella? No,
¿Cómo era? No me acuerdo bien. Bueno, este planeta que era artificial, sí. Y ahí es donde estaban pues todos los malos de la película, ¿no? Ahí se encontraba Darth Vader. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte, efectivamente. Sí, sí, es un planeta con esa forma de planeta. Pero y era artificial. Sí, sí. Bueno, no quiero pensar en esto y llevar el cine a lo que podría ser una realidad, pero quién sabe, ¿no? Lo cierto es que ahí están algunos datos, porque realmente, y como bien también ha comentado Sam, este planeta está totalmente diseminado, dijéramos, entre comillas, de huellas de seres de otros mundos, por lo menos en el pasado, ¿no? Estaba pensando un poco en esa conexión Dogon-Egipto que estaban comentando. Me acordé de una conferencia hace 45 años en Bolivia. Vino un antropólogo y expuso un dato muy inquietante sobre una estela egipcia donde decía: recuerda, oh hombre, que cuando yo vine, tú aún vivías en las cavernas. Uh-huh. Y lo ha comentado a su manera, claro. Yo no sé si la autora conoce esa estela egipcia en jeroglíficos. No sé si te escuchas. ¿Le escuchas bien, Sam? Sí, le escucho perfectamente. Me ha dejado pues con los pelos de punta un poco, porque me ha impactado un poco la leyenda de esta estela, ¿no? Sí. Porque efectivamente Sirio y Orión tienen mucho que decir en esta historia de Nibiru. Lo que pasa que, claro, no da tiempo a profundizar mucho, ¿no? Pero no la conocía, pero me resulta muy interesante. Y sí, esta conexión egipcia-Dogon también se repite en Sumer e incluso más allá, porque ojeando la obra de Aristóteles también hay una referencia muy importante, a mi juicio, y que converge con estas tres tradiciones, y es que consideran a Sirio, digamos, entre comillas, la madre de lo que sería nuestro sistema solar. Entonces, que eso se lo digan los Dogon, que aparentemente los egipcios, pues también lo que ellos dicen de Sirio se puede interpretar como tal, y encontrarte referencias similares tanto en Numa Elis como en los trabajos de Aristóteles, pues a uno no le queda más que por poco pensar que en la antigüedad esta afirmación pues de alguna manera era compartida por muchos pueblos y hay que buscar un origen, ¿no? Alguien se lo tuvo que contar o en algún momento se inventaron esta historia, pero me resulta muy curioso que se esconda detrás de estas afirmaciones. Dice el autor que el itinerario discurre por varios lugares y momentos, redescubriendo claves que han estado ahí durante mucho tiempo, y dado que me resultan apasionantes, he decidido compartirlas con el mundo. Sin duda alguna, yo le digo a los oyentes que este libro es aconsejable 100%. No todo lo que hemos hablado es lo que aparece aquí, aparece muchísimo más, pero merece la pena no destriparlo demasiado, porque aquellos amantes a los enigmas del pasado, sobre todo ceñido a los dioses instructores, como bien dice Sam, es una maravilla, una delicia poder sumergirse en la lectura de este libro y conocer datos y muchas cosas que son realmente atractivas para el mundo antiguo. Ese mundo antiguo que de alguna forma interactúa con este mundo moderno, por tanto los oyentes deben de inmiscuirse, como decía, y conocer lo que aquí nos cuenta el autor, Sam, que es Samuel García Barrajón. Y solamente queda pues agradecerte tu intervención en Otros Mundos. Espero y deseo, en nombre de todo el equipo, que este libro tenga el éxito que ya sabemos que está teniendo, y que los oyentes, de verdad, que se hagan ya con un libro como el que yo tengo en mis manos, porque les va a encantar. Su título es Nibiru, si no existe, habrá que inventarlo.
ti, Sam, solamente, como decía, enviarte un fuerte abrazo. Si tienes que decir alguna cosa más, aprovecha el tiempo. Pues sí, agradezco mucho pues la oportunidad de haber podido estar en tu programa. Para mí es un privilegio, y más el poder compartir pues las inquietudes de uno pues con la gente que esté interesada en el tema, y por supuesto pues a todos los amigos de la nave del misterio que estén interesados, pues les invito a que conozcan el libro, y eso, hay que investigar, contrastar información, y ahí pues van a encontrar mucha. Sin duda, no les va a dejar indiferente este libro, de verdad, háganse con él, porque es aconsejado por el equipo de Otros Mundos. Repito, Nibiru, si no existe, habrá que inventarlo. Sam, fortísimo abrazo, como decía, gracias, y que sigan los éxitos. El nombre egipcio de Armakis, como el nombre árabe de Abu el-Hol, pues de alguna manera entroncan con ese Horus, y si bien ese Horus con el tiempo se va acercando más a la imagen del sol, en la antigüedad, cuando se construyó la Esfinge, e incluso antes, encontramos referencias en el antiguo Egipto a que ese Horus del Aduat es una estrella. Entonces entiendo que es muy posible de que efectivamente la Esfinge pues pueda ser un monumento dedicado a este astro sagrado que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo hasta quedar prácticamente olvidado en nuestros días, y eso es lo que he tratado de hacer con el libro, ¿no? Un poco recomponer los pasos, y efectivamente pues también aparece referenciado en lo que es el zodíaco de Dendera como un astro sagrado, y ahí están, a ver si hemos tratado de recuperarlos. Mucho se ha hablado, como decía antes, de esta tribu, de los Dogon. Sin embargo, hay algún que otro eco de alguna persona o personas que han venido manteniendo que todo esto no es así. Pero tú has podido profundizar e indagar y realmente conocer que lo que cuenta esta tribu es realmente que remontarse a tantos años atrás. Pues precisamente también al final ha resultado todos los saberes incluidos en la cosmogonía Dogon, pues una pieza clave en esta historia, ¿no? que he plasmado en el libro. Mucho se ha escrito sobre el tema, pues precisamente por esto, ¿no? Porque han causado tanta controversia que pues siempre hay gente, investigadores que lo defienden, otros que encuentran elementos que hacen pensar que pudiera tratarse de una farsa, ¿no? Hay un poco de todo. Efectivamente, yo he tratado de profundizar y en los medios que yo tengo, que ha sido pues la contrastación de diferentes trabajos y obras, y lo que puedo subrayar es que todo el saber que yo rescato de la cosmogonía Dogon, que está basado en los trabajos del antropólogo francés Marcel Griaud, sí, y no en otros, pues efectivamente se necesita de varias contrastaciones para poder verificar, ¿no? Entonces yo me fijé en una serie de elementos que se repetían de forma sorprendente en lo que es otras tradiciones como el Antiguo Egipto o la Sumeria. También puede ser, pues, curiosamente, como tú mencionabas en las noticias, este cometa que se ve cada 7.000 años, el cometa Lovejoy, sí. Pues también podría ser, ¿por qué no?, que un cuerpo celeste similar a este cometa cada 7.000 años pues se acerque tanto como para resultar visible, y que mezcla de mitologías y otras cosas pues al final acabará emparentándose con los dioses de la antigüedad, en aquella época tan remota en la que fue visible, porque de eso sí que estoy seguro, porque hay muchas referencias. Y bueno, ahí queda un poco, ¿no? Mi hipótesis es la que es un planeta, y habríamos de
de localizarlo para seguir investigando acerca de esos dioses instructores, si son fantasía o no, pero evidentemente no me puedo cerrar a otras hipótesis como que pueda ser un cometa o otro tipo de astro todavía no localizado. Claro, no podemos introducir mucho más en la fantasía y pensar que a lo mejor no se trataba de un planeta, sino de una nave, ¿no? Que podía ser gigantesca. No quiero comparar películas con la realidad, pero bueno, ahí tenemos Star Wars, por ejemplo, en ese planeta, ¿no? Le llamaban, ¿cómo era? ¿La estrella? ¿El planeta estrella? No. ¿Cómo era? No me acuerdo bien. Bueno, este planeta que era artificial, sí. Y ahí es donde estaban pues todos los malos de la película, ¿no? Ahí se encontraba Darth Vader. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte, efectivamente. Sí, sí, es un planeta con esa forma de planeta. Pero y era artificial. Sí, sí. Bueno, no quiero pensar en esto y llevar el cine a lo que podría ser una realidad, pero quién sabe, ¿no? Lo cierto es que ahí están algunos datos, porque realmente, y como bien también ha comentado Sam, este planeta está totalmente diseminado, dijéramos, entre comillas, de huellas de seres de otros mundos, por lo menos en el pasado, ¿no? Estaba pensando un poco en esa conexión Dogón-Egipto, que estaban comentando. Me acordé de una conferencia hace 45 años en Bolivia, vino un antropólogo y expuso un dato muy inquietante sobre una estela egipcia donde decía: recuerda, oh hombre, que cuando yo vine, tú aún vivías en las cavernas. Uh-huh. Y lo ha comentado a su manera, claro. Yo no sé si la autora conoce esa estela egipcia en jeroglíficos. No sé si te escuchas. ¿Le escuchas bien, Sam? Sí, le escucho perfectamente. Me ha dejado pues con los pelos de punta un poco, porque me ha impactado un poco la leyenda de esta estela, ¿no? Sí. Porque era babilónica, que se remontaría pues también a esos 5.000 años de antigüedad de los que hablábamos antes. Y bueno, las tradiciones pues con el tiempo se van perdiendo elementos, pero bueno, a través de lo que son los fragmentos de Beroso, un sumo sacerdote y historiador del siglo III antes de Cristo, pues nos han quedado una serie de fragmentos donde habla de esos Apkalus y ese encuentro que tuvieron con nuestros antepasados, que eran una especie de seres de otros mundos que vinieron a bordo de sus huevos resplandecientes o huevos voladores, que es los términos que han manejado pues no solo Beroso, sino algunos historiadores de la época clásica también. Y bueno, su aspecto era de mitad pez, mitad humanos, y para los antiguos sumerios y babilonios pues fueron ellos los que les dieron todo ese saber que ellos luego pues aplicarían en su civilización pues de un modo práctico, con sus templos, rituales y demás. Y bueno, ahí está un poco la figura de los Apkalus. Esos Sansujor, seres semidioses, conocidos también como los resplandecientes, para otros auténticos dioses, o mejor dicho, seres de otro mundo. Y como decía antes Sam, Nibiru, un planeta imposible que exista y para otros una realidad que se acerca poco a poco. ¿Es cierto así? Sí, como dices, está claro que en Internet y otros lugares pues se ha hablado mucho del tema, y precisamente pues en la mayoría de ocasiones pues no, se dice muchas cosas que cuando profundizas un poco pues ves que no tienen sentido, ¿no? Que si Nibiru chocará contra la Tierra, que si ya es visible y nosotros no lo vemos, ¿no? Que si está habitado por seres reptilianos que conspiran en nuestro planeta, pues hay mucha información por ahí que, bueno, cada uno, pues yo
tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Cada uno que yo aconsejo que podemos encontrar pues en muchas otras culturas también, que siempre queda un poco la imagen de mítica, ¿no? Yo trato de plantear la posibilidad de que sea algo más por la cantidad de detalles que coinciden y convergen pues estas tradiciones si las comparas unas con otras. Y los acayos pues serían estos dioses instructores en la versión sumero-babilónica, que se remontaría pues también a esos 5.000 años de antigüedad de los que hablábamos antes. Y bueno, las tradiciones pues con el tiempo se van perdiendo elementos, pero bueno, a través de lo que son los fragmentos de Beroso, un sumo sacerdote y historiador del siglo III antes de Cristo, pues nos han quedado una serie de fragmentos donde habla de esos Apkalus y ese encuentro que tuvieron con nuestros antepasados, que eran una especie de seres de otros mundos que vinieron a bordo de sus huevos resplandecientes o huevos voladores, que es los términos que han manejado pues no solo Beroso, sino algunos historiadores de la época clásica también. Y bueno, su aspecto era de mitad pez, mitad humanos, y para los antiguos sumerios y babilonios pues fueron ellos los que les dieron todo ese saber que ellos luego pues aplicarían en su civilización pues de un modo práctico, con sus templos, rituales y demás. Y bueno, ahí está un poco la figura de los Apkalus. Esos Sansuhor, seres semidioses, conocidos también como los resplandecientes, para otros auténticos dioses, o mejor dicho, seres de otro mundo. Y como decía antes Sam, Nibiru, un planeta imposible que exista y para otros una realidad que se acerca poco a poco. ¿Es cierto así? Sí, como dices, está claro que en Internet y otros lugares pues se ha hablado mucho del tema, y precisamente pues en la mayoría de ocasiones pues no, o sea, se dice muchas cosas que los lectores se van a encontrar en este trabajo, este libro de investigación, y es el juego de la Oca. Lo he metido aquí pues precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los pilares del trabajo, como comentabas, es el simbolismo, y precisamente el juego de la Oca encierra unas claves simbólicas que cuando rasgas un poco la numerología y la estructura del tablero, pues enseguida aparecen, y que precisamente pues emparenta directamente con esta simbología antigua, como la de los antiguos egipcios y otros pueblos del pasado. Y sí, me pareció pues una manera bonita y amena de empezar la investigación, porque a veces pues precisamente con un juego o jugando pues uno puede entender mejor las cosas o se le hacen más divertidas. Aquí tenemos, encima de la mesa tenemos el libro de Sam. Repito que su título es Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Como bien acaba de explicar, comienza con ese juego de la Oca, desvelado, esa simbología que se encuentra encerrada, ¿no?, en sus entrañas. Pero ahí hay cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha mencionado a los Dogon. Es una tribu de la República de Mali que, bueno, muchos conocerán la historia, pero que también se encuentra aquí. Tengo también, Samuel, una pregunta de un oyente hacia ti que la haremos más adelante, pero bueno, en este caso estamos viendo aquí los Dogon. Estamos hablando de antiguos dioses instructores. También hay otro capítulo, habla de Nibiru, el planeta de la resurrección.
Estamos también en el capítulo 6 hablando del rey de Roma por la puerta Soma, según comentas aquí en esa segunda parte del libro. Bueno, también nos llama la atención, Harry, el zodiaco de Dendera, ¿eh? Sí, a mí me llama la atención la carátula. La carátula. Yo quería preguntar si por algún motivo especial ha puesto ahí la esfinge. Sí, efectivamente, pues todo tiene un propósito y, como decía antes, me he encontrado muchas menciones y referencias a este Nibiru que persigo, que no es más que una especie de astro sagrado de diversas culturas y civilizaciones, y que he elegido Nibiru porque ya existía de algún modo un precedente, ¿no?, de otros investigadores anteriores, y entendí que la gente pues podría captarlo mejor o más pronto, ¿no? Pero siguiendo la línea de estos astros sagrados de la antigüedad. Su título es Nibiru, si no existe, habrá que inventarlo. Y a ti, Sam, solamente, como decía, enviarte un fuerte abrazo. Si tienes que decir alguna cosa más, aprovecha el tiempo. Pues sí, agradezco mucho pues la oportunidad de haber podido estar en tu programa. Para mí es un privilegio, y más el poder compartir pues las inquietudes de uno pues con la gente que esté interesada en el tema, y por supuesto pues a todos los amigos de la nave del misterio que estén interesados, pues les invito a que conozcan el libro, y eso, hay que investigar, contrastar información, y ahí pues van a encontrar mucha. Sin duda, no les va a dejar indiferente este libro, de verdad, háganse con él, porque es aconsejado por el equipo de Otros Mundos. Repito, Nibiru, si no existe, habrá que inventarlo. Sam, fortísimo abrazo, como decía, gracias, y que sigan los éxitos. Gracias, un fuerte abrazo. Y hasta aquí con este mundo. Es Diálogos con. Hemos comentado, hemos hablado, en este caso nos ha comentado él, hemos hablado con Samuel García Barrajón, autor de este libro. Recuerden, por eso estoy redundando tanto su título, Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Diálogos con. Y esta noche en Otros Mundos, dentro de este otro mundo, esta otra sección, hablamos en Diálogos con, para presentar este libro, Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Y bueno, toda la gente, o la mayoría de gente, se ha quedado con eso, pero volviendo a la fuente primordial de Marcel Grial, que es la obra de Palafox, pues allí nos encontramos con algo ligeramente diferente, y es que esos dioses vendrían o los relacionan con este astro equivalente al Nibiru, pero en la versión Dogon. Lo que ocurre que Sirio y Orión pues de alguna manera están vinculados en sus cosmogonías, y sería otra historia que al final pues acaba impregnando todo en su forma de ver el mundo, y de aquí pues puede deberse un poco su confusión. El tiempo que hace que tuvieron ese encuentro con sus dioses
pues solo con la versión Dogon no podemos hacernos una idea en concreto, porque los mismos Dogon hablan de que ellos recibieron pues todo ese saber, toda esta historia de sus dioses a partir de unas gentes que ellos denominan los Teyen, que se encontraron en el lugar que ahora habitan, pues cuando ellos migraron desde la parte sur de Mali, donde habitaban con anterioridad. Y cuando llegaron a la meseta de Bandiagara, pues donde ahora se encuentran, pues efectivamente se encontraron con esos Teyem que le contaron todas estas historias. Los Teyem, pues ese encuentro con los Teyem lo situaríamos, como habéis dicho, hace 1000 años, pero seguramente como pigmeos que eran los Teyem y de tradiciones muy antiguas, pues ese encuentro pues bien pudiera retrotraerse a miles de años atrás. Y claro, yo llego a la conclusión de que fue hace 5000 años porque, repito, tienen muchas convergencias las historias de dioses y astros sagrados sumerios, egipcios y dogones, y a través de varias claves estelares que expongo en mi libro, pues nos llevarían a ese 3000 antes de Cristo y alrededores, donde de alguna manera hay un punto de inflexión también en la civilización. Sam nació en Valencia, España. Desde muy temprana edad afloró en su persona una curiosidad insaciable por todo tipo de conocimientos y en especial por aquello que resulta misterioso u enigmático. Esta particularidad, unida a sus dotes de profundización, le han convertido en un hábil investigador y audaz a la vez en cuanto ha dado rienda suelta a otra de sus pasiones, el estudio. Hay algo más detrás de estas historias que no necesariamente pues tengan que ser falsas, sí, pero que sin duda pues merece la pena seguir investigando en pos de lo que podamos encontrar. Sí, sigo un momento con la portada, porque me parece muy estética además. Aparte del simbolismo, al fondo hay 2 pirámides, pero si interpreto bien, está la constelación de Orión. ¿Me equivoco? De Orión, sí. Sí, parece que es la constelación de Orión la que aparece en la portada. ¿Es así, Samuel? Bueno, se parece un poco, pero... ¿No es? Pero no es. No es. Porque están aquí las 3, ¿no? La formación. Bueno, parece, a lo mejor también se ha ido un poco buscando ese cielo atractivo que vemos por las noches y que al final también debería de verse la estrella Sirio, tan venerada por los egipcios, como bien sabe Sam, y que mira por donde también los Dogon decían que unos seres procedentes del sistema de Sirio llegaron a sus tierras hace ya unos cuantos años. Quizá estamos hablando de hace unos casi 1000 años, ¿no? Como bien dices, la figura de Sirio y Orión, pues en el Egipto antiguo son muy importantes, también lo son para los Dogon, aunque solo se conozca la parte de Sirio de un modo popular, y también lo son, para sorpresa de muchos, pues para la antigua Mesopotamia, y es uno de los puntos de convergencia que yo me he encontrado en la investigación. Precisamente sobre los Dogon se ha hablado mucho. Cuando uno profundiza, pues lo que sus dioses vinieron desde Sirio, pues es una especie de leyenda urbana, digámoslo así, porque digamos que es una idea que planteó Robert Temple como posibilidad en su día, sí, en el libro El misterio de Sirio. Y bueno, toda la gente, o la mayoría de gente, se ha quedado con eso, pero volviendo a la fuente primordial de Marcel Grial, que es la obra de Palafox, pues allí nos encontramos con algo ligeramente diferente, y es que esos dioses vendrían o los relacionan con este astro equivalente al Nibiru, pero en la versión Dogon. Lo que ocurre que Sirio y Orión pues de alguna manera están vinculados en sus cosmogonías, y sería otra historia que al final pues acaba impregnando todo en su forma de ver el mundo, y de aquí pues puede deberse un poco su confusión. El tiempo que hace que tuvieron ese encuentro con sus dioses,
pues solo con la versión Dogon no podemos hacernos una idea en con que nosotros no lo vemos, ¿no? Que si está habitado por seres reptilianos que conspiran en nuestro planeta, pues hay mucha información por ahí que, bueno, cada uno, pues yo tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Cada uno que yo aconsejo que se contraste la información y que cada uno saque pues sus propias conclusiones. Como apuntaba al principio de la entrevista, pues Nibiru, pues ya ha habido otros autores, todo el mundo conocerá a Zecharia Sitchin, que es el que puso un poco pues esta historia del planeta Nibiru, y bueno, yo evidentemente pues tengo que hablar que él, porque tengo que decir que mis líneas de investigación pues realmente no tienen nada que ver con Sitchin, aunque hablemos de el mismo nombre para un supuesto planeta que todavía no se ha descubierto en el sistema solar. Yo llego a mis conclusiones pues analizando tradiciones y elementos astronómicos de la antigüedad, y si bien no puedo asegurar que es un planeta 100%, es para mí la opción más probable, teniendo en cuenta los elementos de juicio con los que me he encontrado, ¿no? Pero también puede ser, pues, curiosamente, como tú mencionabas en las noticias, este cometa que se ve cada 7.000 años, el cometa Lovejoy, sí. Pues también podría ser, ¿por qué no?, que un cuerpo celeste similar a este cometa cada 7.000 años pues se acerque tanto como para resultar visible, y que mezcla de mitologías y otras cosas pues al final acabará emparentándose con los dioses de la antigüedad, en aquella época tan remota en la que fue visible, porque de eso sí que estoy seguro porque hay muchas referencias. Y bueno, ahí queda un poco, ¿no? Mi hipótesis es la que es un planeta, y habríamos de localizarlo para seguir investigando acerca de esos dioses instructores, si son fantasía o no, pero evidentemente no me puedo cerrar a otras hipótesis como que pueda ser un cometa o otro tipo de astro todavía no localizado. Claro, no podemos introducir mucho más en la fantasía y pensar que a lo mejor no se trataba de un planeta, sino de una nave, ¿no?, que podía ser gigantesca. No quiero comparar películas con la realidad, pero bueno, ahí tenemos Star Wars, por ejemplo, en ese planeta, ¿no?, le llamaban, ¿cómo era? ¿La estrella? ¿El planeta estrella? No. ¿Cómo era? No me acuerdo bien. Bueno, este planeta que era artificial. Lo que son los fragmentos de Beroso, un sumo sacerdote y historiador del siglo III antes de Cristo, pues nos han quedado una serie de fragmentos donde habla de esos Apkalus y ese encuentro que tuvieron con nuestros antepasados, que eran una especie de seres de otros mundos que vinieron a bordo de sus huevos resplandecientes o huevos voladores, que es los términos que han manejado pues no solo Beroso, sino algunos historiadores de la época clásica también, y bueno, su aspecto era de mitad pez, mitad humanos, y para los antiguos sumerios y babilonios pues fueron ellos los que les dieron todo ese saber que ellos luego pues aplicarían en su civilización pues de un modo práctico, con sus templos, rituales y demás. Y bueno, ahí está un poco la figura de los Apkalus. Esos Sansujor, seres semidioses, conocidos también como los resplandecientes, para otros auténticos dioses, o mejor dicho, seres de otro mundo. Y como decía antes Sam, Nibiru, un planeta imposible que exista,
y para otros una realidad que se acerca poco a poco. ¿Es cierto así? Sí, como dices, está claro que en Internet y otros lugares pues se ha hablado mucho del tema y precisamente pues en la mayoría de ocasiones pues no, o sea, se dice muchas cosas que cuando profundizas un poco pues ves que no tienen sentido, ¿no? Que si Nibiru chocará contra la Tierra, que si ya es visible y nosotros no lo vemos, ¿no? Que si está habitado por seres reptilianos que conspiran en nuestro planeta, pues hay mucha información por ahí que, bueno, cada uno, pues yo tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Cada uno que yo aconsejo que se contraste la información y que cada uno saque pues sus propias conclusiones. Como apuntaba al principio de la entrevista, pues Nibiru, pues ya ha habido otros autores, todo el mundo conocerá a Zecharia Sitchin, que precisamente pues en la mayoría de ocasiones pues no, o sea, se dice muchas cosas que cuando profundizas un poco pues ves que no tienen sentido, ¿no? Que si Nibiru chocará contra la Tierra, que si ya es visible y nosotros no lo vemos, ¿no? Que si está habitado por seres reptilianos que conspiran en nuestro planeta, pues hay mucha información por ahí que, bueno, cada uno, pues yo tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Cada uno que yo aconsejo que se contraste la información y que cada uno saque pues sus propias conclusiones. Como apuntaba al principio de la entrevista, pues Nibiru, pues ya ha habido otros autores, todo el mundo conocerá a Zecharia Sitchin, que es el que puso un poco pues esta historia del planeta Nibiru, y bueno, yo evidentemente pues tengo que hablar que él, porque tengo que decir que mis líneas de investigación pues realmente no tienen nada que ver con Sitchin, aunque hablemos de el mismo nombre para un supuesto planeta que todavía no se ha descubierto en el sistema solar. Yo llego a mis conclusiones pues analizando tradiciones y elementos astronómicos de la antigüedad, y si bien no puedo asegurar que es un planeta 100%, es para mí la opción más probable, teniendo en cuenta los elementos de juicio con los que me he encontrado, ¿no? Pero también puede ser, pues, curiosamente, como tú mencionabas en las noticias, este cometa que se ve cada 7.000 años, el cometa Lovejoy, sí. Pues también podría ser, ¿por qué no?, que un cuerpo celeste similar a este cometa cada 7.000 años pues se acerque tanto como para resultar visible, y que mezcla de mitologías y otras cosas pues al final acabará emparentándose con los dioses de la antigüedad, en aquella época tan remota en la que fue visible, porque de eso sí que estoy seguro, porque hay muchas referencias. Y bueno, ahí queda un poco, ¿no? Mi hipótesis es la que es un planeta, y habríamos de localizarlo para seguir investigando acerca de esos dioses instructores, si son fantasía o no, pero evidentemente no me puedo cerrar a otras hipótesis como que pueda ser un cometa o otro tipo de astro todavía no localizado. Claro, no podemos introducir mucho más en la fantasía y donde ahora se encuentran, pues efectivamente se encontraron con esos Teyem que le contaron todas estas historias. Los Teyem, pues ese encuentro con los Teyem lo situaríamos, como habéis dicho, hace 1000 años, pero seguramente como pigmeos que eran los Teyem y de tradiciones muy antiguas, pues ese encuentro pues bien pudiera retrotraerse a miles de años atrás. Y claro, yo llego a la conclusión de que fue hace 5000 años porque, repito, tienen muchas convergencias las historias de dioses y astros sagrados sumerios, egipcios y dogones,
y a través de varias claves estelares que expongo en mi libro, pues nos llevarían a ese 3000 antes de Cristo y alrededores, donde de alguna manera hay un punto de inflexión también en la civilización. Sam nació en Valencia, España. Desde muy temprana edad afloró en su persona una curiosidad insaciable por todo tipo de conocimientos y en especial por aquello que resulta misterioso u enigmático. Esta particularidad, unida a sus dotes de profundización, le han convertido en un hábil investigador y audaz a la vez en cuanto ha dado rienda suelta a otra de sus pasiones, el estudio y la comparación de diversas mitologías. Ahora, por vez primera, después de 7 años de intensa actividad vocacional, examinando el pensamiento simbólico que acompaña al hombre y el cosmos que le rodea, desde varios enfoques y de forma autodidacta e independiente, ha decidido compartir abiertamente sus conclusiones con el mundo. Enseguida le vamos a preguntar a Sam por el planeta Nibiru, porque estoy seguro que muchos oyentes quieren conocer más datos y qué piensa el escritor, el autor de este libro, sobre ese planeta. Para muchos una auténtica locura que no puede existir, y para otros algo que se viene acercando, según esos textos que dicen que tiene una órbita de 3600 años y se comenta que ya estamos en época de recibirlo. Pero antes, Sam, hay un oyente, Juan Carlos Heredia, que nos dice, bueno, al margen de decir que es un interesante programa el de esta noche, dice que le gustaría, si es posible, hicieras una exposición de los Apkalus y los Sensujor. Bueno, has mencionado ya los Sensujor anteriormente, y aunque dice que siempre el tiempo nos va persiguiendo, pero si es posible que lo hicieras. Sí, pues brevemente comentar que igual que los Sensujor, pues en la tradición sumeria existe la figura de... Encima de la mesa tenemos el libro de Sam. Repito que su título es Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Como bien acaba de explicar, comienza con ese juego de la oca, desvelado, esa simbología que se encuentra encerrada, ¿no?, en sus entrañas. Pero ahí hay cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha mencionado a los Dogon. Es una tribu de la República de Mali que, bueno, muchos conocerán la historia, pero que también se encuentra aquí. Tengo también, Samuel, una pregunta de un oyente hacia ti que la haremos más adelante, pero bueno, en este caso estamos viendo aquí los Dogon. Estamos hablando de antiguos dioses instructores. También hay otro capítulo, habla de Nibiru, el planeta de la resurrección. Estamos también en el capítulo 6 hablando del rey de Roma por la puerta Soma, según comentas aquí en esa segunda parte del libro. Bueno, también nos llama la atención, Harry, el zodiaco de Dendera, ¿eh? Sí, a mí me llama la atención la carátula. La carátula. Yo quería preguntar si por algún motivo especial ha puesto ahí la esfinge. Sí, efectivamente, pues todo tiene un propósito y, como decía antes, me he encontrado muchas menciones y referencias a este Nibiru que persigo, que no es más que una especie de astro sagrado de diversas culturas y civilizaciones, y que he elegido Nibiru porque ya existía de algún modo un precedente, ¿no?, de otros investigadores anteriores, y entendí que la gente pues podría captarlo mejor o más pronto, ¿no? Pero siguiendo la línea de estos astros sagrados de la antigüedad en distintos lugares, pues tenemos el equivalente egipcio, que presenta todas las mismas características cuando uno lo examina a fondo, que no es otro que un astro llamado Horus del Aduat, y que también queda ahí un poco relacionado con la figura de los dioses instructores del pasado, como lo son los Sensujor en el antiguo Egipto. Y precisamente la esfinge aparece ahí porque la esfinge, aparte de ser un monumento que tiene 4.500 años, pues sus dos oficialmente, nombres nos ¿no?, apuntan a que puede ser un monumento de alguna manera dedicado a Horus, porque su nombre, tanto el nombre egipcio de Armakis como el nombre árabe de
Abu el Hol, pues de alguna manera entroncan con ese Horus. Y si bien ese Horus con el tiempo se va acercando más a la imagen del Sol, en la antigüedad, cuando se construyó la Esfinge, e incluso antes,